Sí, seguimos en este panel que hemos titulado Un nuevo contrato social para el desarrollo sostenible en Europa y América Latina, el estado de bienestar, en este curso de verano del Campus Juste que hemos titulado Redefinición del contrato social y las relaciones América Latina, Unión Europea, respuestas actuales ante desafíos globales. Contamos en esta ocasión con Ana Sojo. Ana Sojo es consultora independiente costarricense. Es experta en protección social, cohesión social, políticas de cuidado y contra la pobreza y desigualdad, además de doctora en Ciencias Económicas y Sociales y máster en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Trabajó varios años para la CEPAL. Fue jefa de unidad de desarrollo social en México y además investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y directora de la maestría centroamericana en Sociología en la Universidad de Costa Rica. Ana ha hecho un largo viaje para estar aquí con nosotros desde Santiago de Chile. Llegó antes de ayer. Y, bueno, pues ansiosos de escucharte, Ana. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación, por hacer este gran esfuerzo físico también para estar con nosotros, y la audiencia es toda tuya. Tenemos 30 minutos. Está abierto el micrófono, ¿no? Muchas gracias a las instituciones organizadoras y que han sido excelentes anfitriones para las personas que asistimos acá y para las ideas que hemos logrado debatir estos 2 días. A mi ponencia la titulé haciendo una modificación del título de la mesa, la redefinición del contrato social en América Latina, el estado de bienestar ante los desafíos globales. En este breve lapso, lo que me puedo permitir es dar algunos brochazos de las desigualdades en materia de protección social en América Latina, los desafíos que ello pone sobre la mesa y las restricciones políticas que derivan del contexto globalizado y específico de la región para emprender esas impostergables reformas, sin embargo. En el marco de las interdependencias e interacciones de un mundo global, la cohesión social está en juego en numerosos aspectos de la convivencia social que revelan grandes e inquietantes problemas. Amplios desplazamientos de población por razones políticas económicas y, como nos decía el profesor Sanaguja ayer, no hay mecanismos adecuados para lo que es el aspecto económico de esos desplazamientos de población. Ello origina crisis de los refugiados y shocks migratorios, crisis climáticas en varios puntos del planeta, crisis políticas incluso en los países más desarrollados y debilitamiento y transformaciones de los partidos políticos tradicionales en presencia de un fortalecimiento de la ultraderecha y del populismo, ímpetu de movimientos secesionistas que amenazan la unidad nacional y las fronteras establecidas. Los lazos de lealtad entre los partidos mayoritarios tradicionales y sus bases populares se han debilitado, originando lo que Idwell y Godwin denominan desalineamiento, que hace a los sistemas políticos democráticos mucho más inestables, fragmentarios e imprevisibles, y lo que explica, por ejemplo, el surgimiento de nuevos actores, como se nos planteaba ayer, como son los movimientos fundamentalistas religiosos en América Latina. Como lo formula Inerarity, la capacidad de tomar la palabra en el mundo digital derrumba el ejercicio monopólico de la palabra delegada y difumina la categorización de las personas a quienes se decía representar, con lo cual los individuos se representan a sí mismos o reclaman no ser reducidos a la categoría que tradicionalmente los representaba. Entonces tenemos un gran problema. Tenemos desafíos de brindar bienes colectivos y de proteger adecuadamente a las poblaciones de los riesgos globales, sobre todo en América Latina, que es la región más desigual del planeta, pero a la vez se han reducido los márgenes de acción de los estados nacionales por las interdependencias e interacciones de un mundo global,
como nos planteaba Andrea, por ejemplo, campean restricciones para imponer impuestos a las grandes empresas transnacionales en una relativa desconexión entre empresas, naciones y estados. Esta brecha entre los márgenes de acción de los estados y el carácter de los desafíos globales lejos está de reducirse. Por ejemplo, en esta materia son inquietantes y contundentes las recientes advertencias del Economist acerca de los riesgos que acarreará el pronto lanzamiento de una moneda digital por parte de Facebook, la denominada Libra, cuya gobernanza independiente y ajena a las regulaciones del sector financiero podrá bypassear a los gobiernos y a los bancos centrales y potencialmente acarrear una gran inestabilidad del sector financiero que afectará la capacidad de crédito de los bancos privados e introducirá volatilidad en las balanzas de pago de los países. Entonces tenemos esto de brindar bienes colectivos y de proteger adecuadamente a las poblaciones en este marco tan volátil, ¿verdad? Como plantea Zygmunt Bauman, la incertidumbre y la vulnerabilidad humanas que generan miedo y ansiedad siempre se han relacionado con el fundamento de cualquier poder político. Es más, la legitimidad del Estado puede basarse justamente en la promesa de mitigar esos miedos y esas inseguridades, mientras que el mercado las exacerba. Pero los instrumentos y los medios mediante los cuales se cimentaba esa razón de ser del Estado han entrado en crisis tras haber estado sometidos a procesos de desregulación, fragmentación, desmantelamiento, descrédito y privatización. En el caso de América Latina, tenemos que hay una cierta reducción de la desigualdad de ingresos, pero eso dentro del universo que puede captarse con las encuestas de hogares, pero no si tomamos en cuenta los estratos del 1% y más allá, ¿verdad? Y entonces América Latina se caracteriza por una tenaz y elevada desigualdad socioeconómica, por una creciente concentración de los frutos del desarrollo en los hiperricos, por sendas carencias en la educación y en la formación profesional y restricciones en la difusión del progreso técnico y la innovación, constelación que es muy problemática ante el aceleramiento de la innovación tecnológica que opera a escala planetaria y que va liquidando empleos o creando empleos que ponen digamos, en movimiento todos estos determinantes en los cuales no estamos tan bien situados en el mundo globalizado. En muchos países latinoamericanos, y ayer se nos señalaba que no solo aquellos en los que extremadamente se están violando los derechos políticos, en muchos países latinoamericanos hay una crispación social y política que expresa polarizaciones en diversos ámbitos debido a una serie de fenómenos que condensan una relativa desorganización social y deslegitimación institucional. Hay crisis de la política y de los partidos políticos, deslegitimación de sistemas políticos de muy diverso cariz, desdibujada división de los poderes del Estado en ciertas latitudes, como Nicaragua, como Venezuela, atropellos de los derechos políticos y civiles, descontento ante la profusa corrupción y la relación incestuosa entre política y dinero, desborde del clientelismo, fortalecimiento de discursos y de agrupaciones políticas populistas y antipolíticas, expectativas frustradas de reformas profundas de los sistemas de protección social y de la educación, socavamiento de la institucionalidad y de los lazos sociales, lo cual es muy importante para la cohesión social, debido a las densas y sangrientas redes del narcopoder y de la narcoeconomía. Todo aquello es muy problemático respecto de la cohesión social, ya que corroe la confianza en lo público, en los mecanismos de representación a escala nacional y subnacional, en los mecanismos de sanción y fiscalización, en los sistemas de justicia.
El signo, derrotero y desenlace de estas graves crisis políticas es aún difuso, también en términos de sus efectos en el desarrollo social. Emerge como un imperativo el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, si vemos a continuación las desigualdades que hay en materia de protección social, no es lo mismo si estamos pensando en cómo hacer reformas en materia de protección social en este contexto que en otro, como fuera hace 10 años, hace 20 años, etc. Es más compleja la situación actual. En épocas de polarización e indignación, es crucial ahondar en cómo está en juego la cohesión social. No abordarla implícita y explícitamente en las políticas constituye una miopía que puede coadyuvar a aumentar la polarización que hoy enfrentamos. Los estados de bienestar son cruciales, puesto que la protección social, recordando esto que nos dice Bauman como fundamento del poder político, debe permitir a las personas encarar determinados riesgos mediante el acceso a servicios y garantías sociales por encima de las asimetrías socioeconómicas. Como nos dijo Arrow en su seminal trabajo de 1963, la variedad de riesgos en el mundo es asombrosa, pero el mercado para cubrirlos es muy limitado, debido precisamente a la prevalencia de la incertidumbre y por la orientación al lucro. Por el contrario, el aseguramiento solidario frente a estos riesgos trata de lidiar con la llamada economía del bienestar de la incertidumbre. Es decir, cada uno de los individuos, debido a nuestra naturaleza vulnerable como humanos, seamos ricos, pobres, no estamos, por más rica que sea una persona, exenta a los riesgos de la naturaleza humana. El conjunto de riesgos al que está expuesto un individuo constituye su riesgo agregado. Y entonces se trata, en el caso del marco de un estado de bienestar, mediante el pago de un monto determinado, que puede ser contributivo o que puede ser fiscal, mediante el pago de un monto determinado a una entidad que puede diversificar los riesgos entre los asegurados, se trata de reducir ese riesgo a escala individual y de diversificarlo a todos los que están cubiertos por ese pool de riesgos. Un sistema de protección social en esos términos es un acuerdo político en construcción permanente acerca de qué derechos se aplican a la población, cómo se garantizan, cómo se hacen viables. Por la interacción de riesgos, es crucial que las políticas superen una visión netamente sectorial y aspiren a lograr una óptica y organización integral de los sistemas. Las enfermedades, las restricciones para satisfacer necesidades de cuidado de niños y de personas frágiles o con discapacidad, los episodios de desempleo y subempleo, la pérdida o radical disminución de los ingresos en la vejez son factores determinantes del bienestar presente y futuro de todos los individuos. Aunque estas circunstancias están determinadas crucialmente por las condiciones socioeconómicas, los riesgos asociados escapan en diversa medida al control de las personas. Resultan inciertos tanto el momento en que acontecen, cuando nos vamos a enfermar de algo, por ejemplo, como el acceso que se tendrá a la protección necesaria. Yo siempre traigo como ejemplo que alguien en un país donde la desigualdad en salud es enorme, puede ser un billonario, pero que si se estrella en una carretera, en una zona alejada, allá en una zona de protección en México, ¿verdad? En el Caribe, eventualmente no podrá sobrevivir ese accidente. Diferente de si eso tiene lugar en un país donde el acceso a la salud es más solidario y universal. Entonces, es indeterminado el tiempo durante el cual se requieren prestaciones, los gastos que van a estar involucrados y el grado en que se afecta la integridad personal y los ingresos. En consecuencia,
Por su naturaleza, la demanda de servicios también suele ser irregular e impredecible, especialmente en el caso de la salud. En América Latina no todo son malas noticias. Se ha incrementado la afiliación a la protección social de salud y de pensiones en los últimos decenios. Ello se vio favorecido por la evolución positiva del mercado de trabajo, especialmente cuando disminuyó el desempleo y aumentaron los niveles de ocupación y formalización, lo cual contribuyó a expandir los mecanismos contributivos y entonces ampliar la protección de salud y pensiones. Sin embargo, y acá si fuera posible mostrar así nada más en un brochazo, hay enormes contrastes en América Latina entre los distintos países. Entonces, aquí usando un indicador compuesto que con cifras de la CEPAL construyeron José Antonio Ocampo y Natalí Gómez Arteaga, vemos que se puede estratificar muy bien el índice de protección social en protección social amplia, intermedia y limitada. Y no es digamos, viendo estos shocks migratorios que afectan al Triángulo Norte en Centroamérica, no es casual la inserción de estos países centroamericanos con bajísimos niveles de protección social y estancada si lo comparamos con otros países. Acá vemos, comparando 2 puntos en el tiempo, cómo la afiliación de los asalariados a los sistemas de salud se ha incrementado. Hay saltos increíbles como el que da Colombia, que pasa de un 53 a un 93% de cobertura en salud en este periodo. Vemos una estratificación enorme de las personas de 65 y más años que reciben pensiones contributivas, ¿verdad? Ahí de nuevo Honduras con una cifra récord en cuanto a la bajísima y además desigual cobertura de estas pensiones contributivas, y a países que sí tienen coberturas bastante razonables. Vemos cómo se introducen pensiones no contributivas, pero con valores en algunos casos muy bajos. Por ejemplo, Bolivia introduce una pensión no contributiva universal, pero de valores muy reducidos. Bueno, esto lo cierro acá. Era nada más un brochazo muy grande. Ahora voy a referirme un poco a qué opera en cuanto a desigualdad en estos sistemas y a qué retos enfrentamos en ese sentido y cómo eso puede ocurrir tanto en sistemas de mercado muy privatizados como también en sistemas muy públicos, ¿verdad? Y aquí la afirmación es que la fragmentación y la segmentación de la protección social no es exógena, es decir, no es algo que emana únicamente de las dinámicas propias del mercado laboral, sino que la fragmentación y la segmentación están establecidas en los propios sistemas de protección social y en su acción política y discursiva. De allí que si queremos universalizar y hacer más solidarios esta protección social en la región, no nos podamos centrar exclusivamente en un incremento de recursos, sino que se debe actuar sobre la morfología de la protección social. Es decir, el cambio institucional forma parte crucial del locus de la innovación. La fuente de los recursos por sí sola no determina la estructura organizativa del sector, los mecanismos mediante los cuales se asignan los recursos, ni la precisión con que se determinan los beneficios. Este es un mensajito contra aquellas visiones
que polarizan lo que es no contributivo y lo contributivo. No, eso no le podemos dar carta de ciudadanía ni a uno ni a otro en términos de reducción de la desigualdad. Depende cómo esos recursos se utilizan. Y van a ocurrir entonces fragmentaciones, segmentaciones y estratificaciones que no dependen del carácter contributivo o no contributivo de los recursos. Es imperioso colocar, por esos indicadores que mostré muy someramente, es imperioso colocar en el banquillo a la desigualdad en materia de protección social. Andrea nos hablaba de la desigualdad en términos de ingresos, aquí vemos la desigualdad en términos de estratificación de prestaciones de protección social. En la época actual se demanda más Estado que mercado en los sistemas de protección, se cuestiona el lucro como criterio primordial y emerge la relevancia del aseguramiento solidario y de la universalidad. Ello se debe a que numerosos sistemas de protección social de la región experimentan una crisis de legitimidad ante las promesas incumplidas de las reformas emprendidas en la década de los 80 y los 90 a raíz del laboratorio chileno que se exportó muy exitosamente a otros países, y se enfrenta al reto de emprender políticas orientadas por un compromiso explícito a favor de la igualdad, pero sin que pueda pretenderse hacer tabula rasa de la complejidad de lo existente, porque si no entramos en una dinámica de hacer planteamientos, como dice Andrea, tecnocráticos y que no toman en cuenta la viabilidad de aquello. La protección social puede construirse a partir de diversas combinaciones entre lo público y lo privado. Eso está muy clarito en el caso europeo, que tiene estados de bienestar fuertes en términos relativos respecto de otras regiones y donde está presente también lo privado, pero interactuando de una manera distinta a esta racionalidad del lucro que vemos que campea en el caso latinoamericano. La equidad de la protección social, entonces, está determinada por las características de los estados de bienestar, por los principios y objetivos que articulan las combinaciones público-privadas dentro de los sistemas y por las reglas del juego que rigen y regulan sus funciones. En el caso de América Latina, las combinaciones público-privadas dualistas se articulan por la maximización del beneficio privado en detrimento de las funciones de aseguramiento y rompen con los principios de la seguridad social. El cuestionamiento del lucro se refiere a la proporcionalidad, razonabilidad y magnitud de la ganancia en términos sistémicos y en relación con los recursos disponibles para la protección social efectiva. El término dual subraya el uso, conforme a la racionalidad del lucro, de recursos contributivos o fiscales para el aseguramiento, a diferencia del pago procedente del bolsillo individual que sufraga, por ejemplo, una póliza de seguro de mercado que yo adquiero, ¿verdad? También, pero ese es un desafío que enfrentan, entre otros, los sistemas de pensiones y de salud adoptados por Chile y Colombia. Digamos, es pasmoso. El otro día conversábamos cuán baja es la cobertura del sistema de pensiones en Colombia, que se nutrió del ejemplo chileno. Pero, por su parte, también los arreglos puramente públicos tienen singularidades y complejidades que deben ser enfrentados. Es el caso de uno de los sistemas públicos de salud menos estratificados de la región junto con el uruguayo. Es el sistema de salud de Costa Rica, que reúne bajo la Caja Costarricense del Seguro Social, reúne bajo una misma entidad y con prestaciones no diferenciadas los recursos contributivos y no contributivos, pero que enfrenta actualmente serios desafíos en su gobernanza global. En este marco es pertinente, por ejemplo,
reflexionar acerca de cómo las políticas salariales, en el caso de Costa Rica, han afectado la calidad de la prestación de la salud al estar disociadas de una elevación de la productividad y la calidad, y de cómo afectan la equidad y sostenibilidad en el uso de recursos. Tal como lo formula el economista Jean Tirole, en el caso de Costa Rica, tenemos que confluir de nuevo hacia, tenemos que ir hacia una convergencia entre el interés individual, por ejemplo, de aquellos que devengan salarios desproporcionados para los recursos que deben canalizarse hacia una prestación de calidad de los servicios, y el interés general, es decir, se trata de consolidar el bien común que representa la convergencia entre el interés individual y el interés general. Los incentivos salariales denominados pluses y las anualidades singulares por institución en Costa Rica han propiciado la generación de disparidades salariales en puestos semejantes, diferencias salariales inconsistentes con el grado de responsabilidad asociado al puesto, lo que plantea la necesidad de transitar a un sistema remunerativo en el que los incentivos salariales se vayan ajustando a los principios y a la vez se reviertan las disparidades señaladas. Quiero referirme también a otro ámbito de en materia de protección social que es indispensable. Es necesario superar una grave miopía y convertir al cuidado en otro pilar de la protección social y de las políticas públicas en un marco de derechos. Ello implicará nuevos equilibrios en las interrelaciones entre Estado, mercado y familia y apunta a muy diversos objetivos que con el transcurso del tiempo podrían beneficiarse de una retroalimentación positiva. Entre los objetivos destacan los siguientes: dar un salto en el fortalecimiento de las destrezas y capacidades infantiles mediante intervenciones tempranas que son críticas para el desarrollo cognitivo y que pueden disminuir las desigualdades sociales. Velar en la otra punta de la vida por el bienestar de las personas mayores vulnerables y dependientes mediante una gama de intervenciones que provean cuidado y fomenten la actividad y autonomía de las personas adultas mayores y actúen contra su aislamiento social. Potenciar las opciones vitales de los familiares encargados del cuidado, normalmente las mujeres que están como un sándwich entre atender a los infantes, atender al adulto mayor, etc. Estrechar las brechas de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral, ampliando las posibilidades de empleo de las mujeres y generando así externalidades positivas para generar empleo y para la capacidad productiva. Disminuir la pobreza y la vulnerabilidad de los hogares ante este flagelo, fortaleciendo la capacidad de las mujeres de menores ingresos para buscar trabajo de mejor calidad. Coadyuvar, porque están aconteciendo cosas semejantes al fenómeno en Europa, coadyuvar a lograr un rejuvenecimiento de la población que refleje el libre ejercicio del derecho a la maternidad y la paternidad de las personas mediante la eliminación de obstáculos que permiten conciliar la vida familiar y laboral de modo favorable para la sociedad también, y además favorecer la sostenibilidad del financiamiento de la protección social, porque es muy difícil con esta pirámide invertida de envejecimiento creciente y rapidísimo, porque América Latina es la región del mundo que ha envejecido más rápido. Eso es muy interesante. Y ello pone en jaque la sostenibilidad del financiamiento de la protección social. Entonces, para ir cerrando, si en América Latina se desea avanzar hacia reformas con efectos redistributivos más globales y que cuestionen la estratificación y la exclusión propias de los sistemas de protección social, es indispensable forjar lo que Baldwin llama alianzas redistributivas. Hay que forjar nuevas alianzas redistributivas. Es pertinente forjar coaliciones en el plano de la protección social que se basen en la transversalidad de las categorías de riesgo
y que al estar por encima de la distribución primaria del ingreso, introduzcan fisuras en la estructuración previsible de actores que se darían si estamos pensando solo a partir de la lógica económica. Por ejemplo, en lo que sería la confrontación política con las empresas privadas, las AFP, que administran los fondos de pensiones. Desde esa óptica, las clases medias e incluso algunos sectores de altos ingresos descontentos con las bajas tasas de reemplazo brindadas por los sistemas contributivos de pensiones guiados por el lucro o descontentos con la selección del riesgo en materia de salud de los sistemas contributivos también guiados por el lucro, podrían llegar a ser actores políticos relevantes para estas alianzas redistributivas reformistas. De allí la relevancia de construir coaliciones políticas amplias en América Latina que tengan como objetivo superar la fragmentación y estratificación propias de los sistemas de protección social vigentes. Y esto sería un momento propicio, por una parte, dado que las ilusiones individualistas sobre el aseguramiento se han erosionado conforme han madurado los sistemas con esta orientación. Hace 20 años la gente hasta cierta medida se tragaba ese cuento. En ese sentido hay un momento propicio. Pero, desde esa perspectiva, podría haber una posible convergencia de intereses en torno a la cobertura universal de riesgo y su financiamiento solidario. La naturaleza impredecible de los riesgos, su magnitud y su carácter pueden ser la base de un interés compartido por diferenciar los riesgos mediante el aseguramiento y por la reciprocidad inherente a tal diferenciación, especialmente en el ámbito de la salud. Sin embargo, por todos los factores que enumeré como contextuales al inicio, los sistemas políticos agitados, antagonistas y polarizados de la región latinoamericana, asusados además por la posverdad, dificultan actualmente la posibilidad de lograr acuerdos políticos que son indispensables para avanzar hacia ese horizonte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Sojo. Sin duda veo paralelismos en ambas intervenciones. Una intervención muy basada sobre todo en eso que llamamos protección social, ¿no? Protección social colectiva. Ese análisis que has hecho desde lo individual hacia lo colectivo, esa necesidad de cómo la reducción de los riesgos individuales, lógica también del ser humano, ¿no?, de querer estar protegido ante la adversidad, ante esos riesgos, debe llevarse más allá a crear esos sistemas de protección social para la reducción de los riesgos de cara a la sociedad y tener, promover esa igualdad deseada. Y ahí has tocado puntos que también tienen que ver con la redistribución y, por supuesto, con las reformas fiscales necesarias, y nos has dado una serie de factores que además muy ligados también a los ODS en la última parte de la intervención, cuando has hablado de potenciar la atención familiar, estrechar la brecha de oportunidades de género, disminuir la pobreza de los hogares, rejuvenecer la población y todas esas, luchar contra todas esas barreras a la conciliación. Todo ello también parámetros, propuestas muy ligadas a los propios objetivos de desarrollo sostenible, así como el forjar alianzas, ¿no?, para lograr esa redistribución de la riqueza. Y también veo ese paralelismo con la intervención anterior en esa visión que tiene que haber a largo plazo. Si bien el colofón final nos deja un poco de pesimismo, ¿no?, ante la situación actual, empezabas con ese riesgo de la moneda virtual, ese dominio que pueden llegar a tener las grandes empresas tecnológicas, y acababas mencionando el tema de la desinformación con las fake news como grandes barreras también que pueden afectar el conseguir llegar a tener
sistemas de protección social igualitarios, sobre todo en esa zona del país. Yo la pregunta que te lanzaría en este sentido, porque estás centrado sobre todo en la región latinoamericana, ¿ves algún modelo en algún país que pueda ser transferible, que pueda ser realmente, digamos, pues eso, modelo, que pueda ser referencia a la hora de llegar a un acuerdo en el que realmente podamos trabajar a nivel regional y no tan individual? Porque igual que hablamos de individualismo como personas, podemos también hablar de individualismo como países. No sé si podríamos mirarnos en algún espejo de algún país, no tiene por qué ser europeo, también o alguno de los latinoamericanos que lo esté haciendo de manera efectiva. Dejo la palabra a Marco, que nos... Vale, pues muchas gracias. La verdad que ambas exposiciones me han gustado muchísimo, han sido muy ilustrativas e interesantes. Creo que Andrea se centra sobre todo en la que ha llamado trampas de la desigualdad y la trampa democrática. La desigualdad porque tendemos a centrarnos en las clases bajas a la hora de analizar la desigualdad, pero no vemos las causas de las diferencias y cómo las clases altas van acumulando más y más poder, no solo económico, sino también político. Y bueno, también cómo hay que abordar esta desigualdad desde una perspectiva interseccional y multifactorial, no es solo económica, hay perspectivas de género, hay perspectivas étnicas, hay perspectivas lingüísticas. También hay unas deficiencias fiscales que apoyan todo esto y esto también tiene su traslación política, ¿no? Donde muchas veces se habla de falta de voluntad política, pero defendías el concepto de captura política, que me parece mucho más adecuado para hablar de la gestión y de la corrección de estas asimetrías, ¿no?, a la hora de realizar vida política y buscando siempre el interés general. Por su parte, Ana, en una exposición también espléndida, analizaba esos sistemas fragmentados, débiles, que han generado una crisis de legitimidad en la política, derivada desde la política que se realizó en determinados países en la década de los 80, cómo eso ha generado una crispación social, pone en duda el Estado de Derecho, crea a nivel individual en las personas incertidumbres vitales, cómo por detrás hay una lucha entre estados y poderes económicos y cómo es necesario analizar y tratar bien la fiscalidad y la redistribución, buscar acuerdos políticos constantes para buscar el interés común, también desde una perspectiva multifactorial e interseccional, tratando cuestiones de género. A mí me gustaría hacer dos apreciaciones, una pregunta y una apreciación. La pregunta es... Uy, qué poco me queda. La pregunta es... 3 minutos y medio. Ah, vale, pensaba que eran 32 segundos. La pregunta es, yo veo que se analiza mucho todo el tema de la desigualdad en perspectivas estatales o geopolíticas o en perspectivas de clase. Yo viviendo en Manila me doy cuenta, y hablo mucho con mis alumnos que son de clase media filipina, para nosotros baja, o incluso alguno baja, que sería muy baja, ¿dónde está Occidente? Occidente en Estados Unidos, en Europa. No, mira, ahí tienes una ciudad rica, ahí tienes un barrio rico, donde tienes una barbería hipster, donde tienes una cervecería artesanal, donde tienes exactamente lo mismo que está de moda en ese Occidente que tú crees que está en Europa, ¿no? Entonces yo veo como un esquema colonial clásico, como las colonias romanas, cuando se establecían allí los ciudadanos, las clases altas y el resto de la población intentaba imitarlo, con unos condicionantes no solo económicos, también políticos y sociales. Yo creo que ese análisis de lo que está conjunto de lo que ocurre en las ciudades, porque a nivel individual en las ciudades a lo mejor uno coge Brasil, Sao Paulo o Manila y sí que hay análisis, pero lo que está ocurriendo a nivel transversal en esas colonias occidentales, en países en vías de desarrollo y toda la influencia que eso tiene en la población de alrededor, me parece que queda un poco cojo. Entonces me gustaría conocer vuestra opinión como expertas en el tema. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí, estábamos en la pausa del café y estábamos hablando de que en el curso en ocasiones parece que hay como muy buenas intenciones, guías, pautas, pero poca acción. Y no solo eso, cuando se habla de tomar acciones, se dice... Bueno, hay que incentivar a las empresas, hay que promover a las empresas, hay que contar con las empresas. En ningún momento se habla de obligar a las empresas, en ningún momento se habla de forzar a las empresas. Parece
que estamos asumiendo una dinámica de superposición del poder económico al poder político, al poder democrático en nuestro caso. Tenemos la batalla perdida ya. Pero voy a apuntar una cosa más en este mi último minuto. Cuando hacemos bla, 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 bla y no tomamos acciones, en el fondo lo que estamos es favoreciendo el statu quo, el establishment, y estamos favoreciendo a aquellas personas que ya están favorecidas en el sistema actual. Estamos promoviendo que todo esto se mantenga. Y me da la impresión de que aquí hay alguna de esas personas muy favorecidas con el sistema actual, que se llena la boca de buenas intenciones, pero que ahora de la verdad, lo de tomar acciones, como que no. Bueno, muchas gracias. ...20 segundos de aplauso. Muchísimas gracias, Marcos, porque bueno, no solamente has comentado, sino también has dejado tu huella, tu pensamiento y, por supuesto, muy bienvenido. Vamos a debatirlo en profundidad. La reacción de las ponentes. Wow. Bueno, eres de los nuestros. A ver, sobre tu primera pregunta, bueno, sobre tu primer comentario, el tema de, no sé si he entendido bien, es como el colonialismo cultural o esa convivencia de distintos mundos dentro de una misma ciudad. No, el establecimiento como de pequeñas... Habla con el micrófono, si no... No, cuando hablaba de colonialismo me refería más a un colonialismo clásico, tipo cuando Roma implanta sus colonias, bueno, Occidente está implantando sus pequeñas ciudades occidentales dentro del mundo en desarrollo. No me refería a un colonialismo moderno o contemporáneo. Bueno, a mí tu pregunta me sugiere dos cosas. La primera, Erika ayer lo planteaba. O sea, lo que estamos viendo es que estos niveles de desigualdad económica, política, también social y cultural, el problema en muchas de las ciudades en América Latina es que tienen una traslación en el espacio también de lo público y en cómo se segregan, ¿no?, los distintos espacios. Hay algunos autores que hablan de no hay posibilidad de empatizar, no hay posibilidad incluso de buscar esas coaliciones en las que se refería Ana, ¿no?, esas coaliciones prorredistributivas, lo que implica es como mínimo la capacidad de empatizar. Pero cuando son mundos que viven absolutamente divorciados y separados, ¿no?, cuando las élites o la ciudadanía que va a una determinada escuela, que va a un determinado mall, el otro día hablábamos con Erika, ¿no?, en algunas ciudades vemos incluso los grandes almacenes según los estratos. En Bogotá es absolutamente exagerado, ¿no? En cada uno de los estratos de la ciudad tienes malls que están pensados para ese tipo de ciudadanía. Incluso hay mecanismos para filtrar, que los que vienen de otras partes de la ciudad no puedan entrar y tengan que, o sea, se privatizan algunos de los servicios para poder estar filtrando, ¿no? Entonces, cuando no se da ese punto de encuentro, cuando el espacio público o está securitizado, ¿no?, porque hay un tema también que la gran polarización social lo que genera es miedo y muchas veces una reacción de securitización, y por tanto el espacio público es un espacio que no se utiliza. O cuando ese espacio está absolutamente segmentado, es muy difícil que se produzca esa empatía o ese contacto que puede permitir una coalición, ¿no?, una coalición entre distintos sectores. El otro día me hablaban de una iniciativa tú que hablabas de cosas concretas, ¿no?, iniciativas, entonces no sé si será tan concreta como la que nos pedías. Me estaban hablando de un profesor del MIT, que es un profesor español, que ha elaborado lo que le llaman Atlas of Inequality, un atlas de la desigualdad, y que la está aplicando en estos momentos a distintas ciudades de Estados Unidos, pero que también es aplicable, a mí me encantaría, de hecho, estamos en contacto para poderlas aplicar a ciudades latinoamericanas. Y lo que veía a través del uso de redes sociales y de móviles, con la posibilidad de estar estratificando porque se tiene mucha más información, el data mining a través de los móviles de lo que nos imaginamos. Es posible estar estratificando la información que llega de esos móviles para saber a qué decil o a qué estrato social pertenecen, ¿no? Entonces,
el Atlas of Inequality es capaz de ver qué puntos de la ciudad son más segregados y qué puntos de la ciudad son más diversos, ¿no? Dónde se producen en las distintas ciudades la mezcla de distintos estratos y dónde se reproducen una y otra vez la segmentación de población, ¿no? Y lo que planteaba, aplicado a una ciudad de Estados Unidos, era la decisión que tú mismo haces como consumidor o como ciudadano. Cuando estás en una calle, puedes escoger si vas a la cafetería, que es una cafetería como un Starbucks, ¿no? Donde hay una determinada población, o a la cafetería popular de delante, donde hay otra población. Ese tipo de decisiones que vamos tomando cada uno de nosotros también contribuyen a que en los espacios públicos haya más segregación, más contacto o menos contacto. Otra cosa es, porque uno de los espacios donde se identificaba que había más diversidad eran los centros comerciales. Ahora, muchos de los teóricos que hablan de los espacios públicos y la generación de ciudadanía en los espacios públicos hablan de pseudo espacios públicos, ¿no? Un mall es un espacio de consumo, es un espacio de diversión, pero ahí se genera debate. O sea, ahí se genera ciudadanía, ahí hay estamos hablando, cuando hablamos de espacios más diversos, ¿tienen potencialidad de construcción ciudadana? ¿O es más bien pseudoespacios que son los que están poblando buena parte de esas ciudades, ¿no? Por tanto, pero yo creo que ahí sí hay una acción positiva que puede venir de gobiernos locales, identificando en esos espacios donde hay más diversidad, intentar convertir un pseudoespacio público en un espacio público real, ¿no? A través de determinadas actividades, a través de determinadas infraestructuras. Sobre el poder democrático, sobre el sometimiento del poder democrático al poder económico y el llamamiento a la acción. Yo creo, y es un tema que ayer José Antonio ya levantaba, ¿no? Tenemos que hacer un análisis entre estructura y agencia. La estructura realmente está muy condicionada, la institucionalidad. O sea, ¿por qué es tan difícil acabar con las desigualdades? Porque están institucionalizadas. Hay una institucionalización de las desigualdades que impide tener políticas públicas que sean capaces de revertirlas. Pero por otro lado está la agencia política y eso no podemos… es una fuerza muy importante. O sea, en ciencias políticas sabemos que hay una relación permanente, una interacción permanente entre estructura, instituciones y agencia política. Y estamos viendo cómo las organizaciones de mujeres, el movimiento feminista, las organizaciones de jóvenes, estamos viendo cómo son capaces de retar, estamos viendo cómo son capaces de imponer temas en la agenda política y estamos viendo cómo son capaces de retar también gobiernos, ¿no? Y a veces yo creo que ahí lo que nos toca a los que trabajamos en eso es intentar identificar la ventana de oportunidad política y ser capaces también de movilizar esos liderazgos políticos y aprovechar esa agenda política, esa agencia política. En Perú, en el marco del proceso de adhesión a la OCDE de Perú, los estándares que plantea la OCDE en términos de elusión y evasión fiscal son mucho más rígidos de los que nos imaginamos, ¿no? Pues nosotros estuvimos empujando con laboratorios de jóvenes, con academia y con determinados espacios más de expertise una campaña para estar empujando al gobierno peruano para estar lanzando una ley contra la elusión y la evasión fiscal. Lo conseguimos. O sea, hay espacio para la agencia política, hay espacio para el cambio, pero tienes que estar identificando cuál es esa ventana de oportunidad política. Y eso sí, no desconocer que no todo se hace desde las instituciones, que hay agencia política en las organizaciones, en los movimientos y que la renovación de liderazgos es muy, muy, muy importante y ahí los jóvenes tenéis un papel fundamental. Papel que cada vez están jugando más de manera más activa. Ana. En esto del espejo frente al cual eventualmente mirarse, yo diría que depende del ámbito de protección social del cual estemos hablando.
En América Latina, como en ninguna otra región, se privatizaron dimensiones muy importantes de la protección social. Entonces, ese sería un espejo negativo en el cual mirarse, porque aquello se fundamentaba presuntamente en que las tasas de reemplazo de las pensiones iban a ser más altas, en que la capacidad de elección de los individuos se iba a incrementar versus una imposición pública de tales o cuales prestaciones, y al cabo del tiempo lo que se observa en encuestas ad hoc que se han hecho, por ejemplo, es que la capacidad de elección es absolutamente disminuida o inexistente. Es decir, en el caso chileno, por ejemplo, son ingentes ingresos que han metido las administradoras de pensiones o las aseguradoras para convencer a los individuos que se muevan con incentivos realmente estúpidos de una aseguradora o de una administradora a otra, pero ningún fundamento objetivo. Es más, se le ha preguntado a las personas si saben cuál es la comisión que está pagando por la administración de sus ahorros previsionales y desconocen la comisión que está pagando, desconocen lo que cobran otras agencias, etcétera. Entonces, es muy importante esa maduración de esa experiencia latinoamericana para que ese sea un espejo negativo en el cual mirarse. Por ejemplo, en el ámbito del cuidado, nosotros también tenemos un espejo negativo en el caso europeo de lo que es lo que Spin Andersen llamaba el estado de bienestar mediterráneo, ¿verdad? Mientras que los países nórdicos, por racionalidades no necesariamente que sean las mismas de hoy, de las presentes, sino más bien orientadas inicialmente por algo que tenía que ver más bien con lucha contra la pobreza, fueron introduciendo unas medidas en el ámbito de los cuidados, y entonces estos nuevos riesgos están mejor cubiertos en esos países o en Francia, por ejemplo. Y eso ha coadyuvado a que el envejecimiento de la población sea allí más lento y haya equilibrios demográficos que favorecen entonces una mejor administración y sustentabilidad, digamos, en términos financieros de los sistemas de protección social. Entonces, yo creo que es en ambas direcciones, tanto América Latina puede aprender de Europa como al revés, ¿no es cierto? Por supuesto, y además, bueno, la parte positiva que veo que destacas es la parte negativa, o sea, que aprender también de esos malos ejemplos, ¿no? en los que mirarse, ¿no? Que a lo mejor tiene mucha más efectividad observar lo que no funciona que lo que funciona, que a lo mejor también es difícil trasladar a otros países. Tiempo para debates, para preguntas, manos levantadas. Por aquí vamos a ir un poquito por esta zona, los que no han hablado todavía. 1, 2 y 3. De momento, cogemos 3 preguntas. Levantaros para que se os vea bien y… Sí, levántate. ¿Le dais el micro? ¿Qué número es? El 2. Sí, no debe tener pilas. Hoy estamos sin baterías. Ahora sí. Perfecto. Pues muchas gracias a las ponentes y muchas gracias a mi compañero por sus intervenciones. Bueno, Preséntate, Andrea. ¿El qué? Preséntate. Perdón. Bueno, yo soy Andrea Patón, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Bueno, lo primero que quería hacer es un comentario, porque cuando yo oigo hablar de sistema de bienestar, yo me planteo la pregunta de que es que los sistemas de bienestar son algo muy diferenciado dependiendo del país, porque básicamente atienden a criterios sociales, demográficos, económicos que son diferentes en todos los países. Se ha planteado, no aquí, pero se plantea la posibilidad de un sistema social europeo, y los propios europeístas dicen que es muy difícil porque en Europa a pesar de integrarse económicamente y socialmente cada vez más, hay perfiles muy diferenciados de países, y entonces es muy complicado. Y esto, si se traslada a América Latina, que son incluso más diferenciadas las desigualdades entre los países, yo creo que es muy difícil
homogeneizar estos criterios del sistema de bienestar, que era un poco lo que decía. Entonces, era eso. Y luego yo también, no sé si lo he entendido, porque has dicho que ahora se solicita más Estado que mercado. No sé si te referías cuando hablabas de los años 80 o te refieres a la actualidad. Porque yo lo que entiendo es que hay peticiones concretas que se realizan al Estado, pero cada vez más se están propugnando estas ideas neoliberales de más mercado, más opinión, más libertad comprendida de esa manera. Y también, si hablamos de los regionalismos, cada vez vamos más allá del Estado, vamos a una Unión Europea, una Unión de Estados Americanos, algo mayor. Y ya, bueno, y también quiero decir que esta va a ser mi pregunta, que el sistema de bienestar, si veis que es posible seguir con un sistema de bienestar al estilo de los años 80 en la actualidad, porque por mucha voluntad política que haya, la estructura económica está cambiando cada vez, los empleos son de una forma diferente, la demografía es diferente, estamos envejeciendo cada vez más. Entonces era eso, si hay una revisión real del sistema de bienestar a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Pregunta muy concreta. Allí atrás. Allí atrás, de momento, sí. ¿Está encendido? Sí. A ver, no se te escucha. Si no, dale ese micro, Margarita, por favor. No, coge ese otro. Lo haremos con otro. ¿Ahora bien? Ahora Perfecto. mejor. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Matamoros Becerra y actualmente me estoy doctorando en Economía Global en la Universidad de Extremadura. La pregunta va dirigida para usted, para Andrea. Cuando antes se refería al estado de democracias capturadas, le querría preguntar qué opciones vería de un voto directo a través de nuevas plataformas, a través de voto directo a través de, no sé, a través de certificados electrónicos, a la par que se puede hacer la declaración de la renta a través de certificados electrónicos. ¿Por qué no voto directo de ciertas normas a través del ciudadano y que pase por cámaras de representación? Solamente era eso. Muchas gracias, Javier. Teníamos otra por aquí, por este lado, sí, allí. Coge el que funciona. Hola, buenas. Soy Francisco, soy de Chile. Sí, Francisco. Mi pregunta es para Andrea también. Es muy corto. Hablabas de los intereses en conflicto. Ahora sí. Los intereses en conflicto que había en esta simpleza de decir falta de voluntad política, que está muy ligado, es una pregunta completa. Estos intereses en conflicto se pueden traducir en una captura política. ¿Cómo no influyen al llamado que tú hacías de renovación de los actores políticos, de movilización ciudadana? ¿Cómo estos intereses que están en choque, que yo lo veo básicamente entre público y privado, no van a corromper, que al final es corrupción, estas nuevas organizaciones? Porque al final, mientras no tienen relevancia, hay muy buenas intenciones, pero una vez que tienen una cuota de poder, empieza el lobby y bueno, no necesariamente se mantienen las buenas intenciones para siempre. Entonces, en estos intereses, y cómo es esta reacción de los intereses en conflicto, que básicamente son, como se hablaba, privados con mucho poder, no van a afectar al mismo país al final, porque tienen, en cierta manera, una posición dominante frente a los gobiernos. Entonces, este choque de interés, por ejemplo, también lo veo en el caso de los fondos de pensión que se hablaba en la otra intervención. Los intentos de cambio de los fondos de pensión conlleva que al final las mismas AFP hacen un lobby gigante y pueden, en cierta manera, desfinanciar a toda una generación. Entonces, estos choques de interés al final también tienen consecuencias y pueden destruir, sobre todo en Latinoamérica, en gobiernos más vulnerables, destruir toda una generación económica. Eso. Muchas gracias. 3 preguntas muy concretas. No sé si quieres comenzar, Ana. Sí. Cuando me refería a que había un pedido
por una mayor presencia del Estado que mercado, me refería a la situación actual. Sobre todo es interesante que eso surge en Chile y hay una retroalimentación entre movimientos sociales. Es precisamente el movimiento estudiantil contra el lucro en la educación el que mueve la barrera de lo posible, la desplaza hacia protestas en ámbitos que hubiesen sido impensables hace una década, hace 2 décadas aún más. Porque como decía yo, al principio, como los sistemas estos no habían madurado, algunas personas contribuían y se habían, como quien dice, digerido toda la propaganda respecto de las promesas en cuanto a capacidad de elección, en cuanto a suficiencia de las prestaciones con que se fundamentaron esas reformas neoliberales. Yo diría que en este momento en América Latina el ideario neoliberal en materia de protección social está en retirada. Lo que es muy complejo es la construcción de estas alianzas redistributivas y eso por motivos muy diversos. Por ejemplo, Andrea dice cuán importantes para las reformas son esas ventanas de oportunidad. Es muy interesante, en el caso chileno, bajo una administración, bajo 2 administraciones de la misma persona, la presidenta Bachelet, en su primera administración, la reforma al sistema de pensiones fue progresiva en materia de que se creó un pilar solidario, y eso está bien, pero es muy limitado. Es incluso un pilar solidario que finalmente puede ser incluso instrumentalizado por el statu quo, porque descomprime un poco las demandas de aquellos sectores que están absolutamente excluidos de ese sistema de protección de mercado. Pero en el segundo periodo de Bachelet, tanto en materia de pensiones como en materia de salud, y diría yo, gracias a las externalidades de ese movimiento estudiantil que desplazó la valla de lo posible, hubo 2 comisiones para la reforma en ambas dimensiones que se plantearon cosas mucho más radicales. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, esa ventana de oportunidad se cerró cuando se dilapidó el enorme capital político con que contaba la presidenta, desgraciadamente, debido a una cuestión de corrupción que no la involucraba a ella, pero sí a su hijo y a su nuera, y que entonces la debilitó montones en el último año de su administración e imposibilitó. Ya luego la reforma que planteó el ministro de Hacienda era así medio edulcorada y ambigua y no planteaba algo más sustancial de reforma ahí. Pero eso está, digamos, sobre el tapete. En Colombia, por ejemplo, se ve muy difícil debido al poder de las administradoras de pensiones y todo, que se modifique. Y en el caso colombiano, que en materia de salud sí aprendió algo en términos positivos del chileno, insuflándole al sistema mayor solidaridad, de la cual carece ese sistema dual de salud chileno, verdaderamente dual. En el caso colombiano eso se modificó, pero en materia de pensiones es peor, porque la gente con buenos recursos, ¿verdad?, contribuye en el sistema privado, etcétera, etcétera, y luego al final de los días, poco antes de pensionarse, se traslada al sistema público que le eleva enormemente la tasa de reemplazo, ¿verdad? Entonces, hay toda una complejidad enorme y una multiplicidad de actores que se benefician en diferentes términos y que no es fácil alinear voluntades políticas, ¿no? Muchas gracias, Ana. El eterno debate entre la democracia representativa y participativa. Sí, primero quizá una reflexión sobre los estados del bienestar, de la pregunta de Andrea.
Bueno, has hecho una reflexión sobre el propio concepto, no voy a entrar en el propio concepto de bienestar, ¿no? Pero porque ahí yo creo que Amartya Sen nos lo resolvió un poco a todos. O sea que ahí la responsabilidad del Estado es crear el marco de oportunidades para que las distintas personas puedan desarrollar la vida que consideran digna vivir, ¿no? Y eso puede ser muy distinto según las personas, pero la responsabilidad de lo público es crear el marco de oportunidades para que eso sea posible. Mi sensación en América Latina es que ese marco de oportunidades hay mucha variación entre los países, ¿no? Pero no era un marco de oportunidades precisamente sólido, y en el nuevo ciclo económico y el nuevo ciclo político hay un riesgo real de que se debilite, ¿no? Porque económicamente no van a entrar tantos recursos, y políticamente en ese péndulo histórico donde vamos de ese rol del Estado como promotor del desarrollo a un rol más regulador y que sea el mercado, yo siento que ahora el péndulo está más hacia esa lógica del mercado y los partenariados entre los distintos actores como promotores del desarrollo, ¿no? En el que tenemos que sabernos manejar bien. Pero además con un elemento añadido. Y es que el ciclo del que veníamos ha sacado a mucha gente de la pobreza, y hay mucha clase media vulnerable, lo veíamos ayer, clase media consolidada y clase media vulnerable, que está requiriendo un tipo de políticas que no son las políticas que sirvieron para sacar a gente de la pobreza. Son políticas que tienen que ser mucho más sofisticadas, ¿no? Son políticas, el principio de universalidad de la política pública tendrá que ser mucho más sofisticado, atendiendo a las distintas necesidades y diversidades, ¿no?, de esa clase media y media vulnerable. Y con esquemas laborales que se transformarán muchísimo con la introducción de las nuevas tecnologías, la cuarta revolución industrial. En el caso de América Latina, la cuarta revolución industrial, las nuevas tecnologías, que en los foros en los que a veces me invitan, la gente pues es muy optimista en que va a tener como un efecto automático, derrame en la generación de oportunidades, pues no sabemos. En una región con índices de informalidad elevadísimos, la introducción de las plataformas, de los clickers, es posible que lo que vaya a hacer sea incrementar el precariado y la informalidad, ¿no? Y por tanto ahí vamos a necesitar esquemas de protección social mucho más flexibles, probablemente desvinculados del mercado laboral, desvinculados del trabajo, porque el tipo de trabajos que vamos a tener son mucho más precarios y mucho más individualizados, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay un reto claramente cuando pensamos o tenemos que repensar el bienestar. El dilema sobre democracia representativa, democracia directa. Yo sí creo, y ya ha formado parte de este debate, ¿no? Yo sí creo que cuando estamos como muy militantes en la defensa de las democracias representativas y las democracias liberales, porque es el marco de convivencia del que nos hemos dotado y el que nos permite, ¿no?, cierta paz y cohesión social. También yo sí creo que debemos ser un poco más flexibles e introducir y pensar en nuevas formas de liderazgo, igual no populista, igual el concepto de hiperliderazgos me gusta más, y ser capaces de incorporar nuevos mecanismos que convivan con la democracia representativa, ¿no? Democracia y espacios, sobre todo los veo muy útiles en el espacio local, ¿no?, de una concepción más republicana de la democracia, espacios deliberativos, donde la ciudadanía es mucho más partícipe. Ahora, caer en la idea o en la creencia que la democracia directa, a través de los referéndums o de mecanismos de consulta directa, son una solución, yo ahí tengo más dudas, ¿no? Porque vemos que los mecanismos de democracia directa son altamente manipulables. O sea, cuando yo os hablaba de un mecanismo de captura política, que es el de quién marca la agenda política, lo hemos visto. Lo hemos visto en Brexit, lo hemos visto en el referéndum en Colombia, lo vemos constantemente. Por tanto, yo creo que ahí deberíamos hilar fino. Creo que el tema del choque de intereses. Sobre el choque de intereses, sí, efectivamente.
o sobre los nuevos, si los nuevos liderazgos, alguien preguntaba si los nuevos liderazgos son también susceptibles a ser cooptados, ¿no? Sí. Como los nuevos liderazgos no son susceptibles a la captación política. Claro. Sí, yo ahí sí veo, por ejemplo, vinculándolo al debate que teníamos ayer sobre la Iglesia evangélica, ¿no? Lo que vemos, lo hemos compartido también con los compañeros aquí, lo que vemos es que en esas ciudades, en esos barrios periféricos de ciudades periféricas donde no hay ni centro, no hay ni centro significa que no hay, que es una suerte de anomia, ¿no?, social, donde no está ni la Iglesia católica. El otro día lo estábamos comentando, que era un actor articulador y proveedor de cierta protección social. Ahí vemos que los actores que están entrando con más fuerza y que están generando esa red de protección son esas iglesias, ¿no? Y que están muy en contacto con jóvenes, que están muy en contacto con esos actores que tienen un potencial de transformación muy importante, ¿no? Sí vemos que ahí hay... Yo no siento que las iglesias evangélicas tengan un programa político que vaya a estar, que en estos momentos quiera estar compitiendo, pero sí es cierto que algunos intereses y que algunos actores políticos sí ven ahí un foco claro de potencial electoral y político, ¿no? Y vemos en muchos países como una manera de ganar elecciones es aproximarse a esos espacios y a esos actores. Por tanto, yo sí creo que obviamente hay un riesgo muy importante, ¿no? Por otro lado, lo que también estoy viendo a través de mi trabajo con Oxfam es que el trabajo en lo local, a través del trabajo comunitario, con organizaciones de base, que no tienen por qué estar siempre conectadas con la institucionalidad política y con la democracia representativa, sino que están conectadas más con la cohesión social, pero a nivel comunitario. Cuando construyes sobre eso y eso lo conectas a los espacios de representación formal, eso tiene un potencial brutal, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo es conectar eso, ese espacio de construcción ciudadana, comunitaria, de base, con la institucionalidad, ¿no? Y eso de alguna manera es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Pero yo ahí sí veo un potencial transformador. Muchas gracias, Andrea. Vamos a coger otra ronda de preguntas. He pedido unos minutos más, con lo cual 3 preguntas breves. Vamos a intentar ser sintéticos porque además el director del curso me ha pedido también la palabra. Así que vale, nos presentamos de manera rápida y vamos al grano. Una pregunta por persona. Yo soy Agustín, de Argentina. Muchas gracias por la exposición de los 3. Me resulta muy interesante el cambio de paradigma de reducción de la pobreza a reducción de la desigualdad y sobre todo el valor agregado que le dan de no levantar a los de abajo solamente, sino también tirar para abajo a los de arriba. Y en este sentido, se me venía a la cabeza Piketty que deja muy claro cómo en el siglo XX hubo impuestos extraordinarios de hasta el 77, 80, 85% en Estados Unidos, Francia, Alemania. Y hoy vemos en la tele que cuando le suben 2 puntos del IRPF a 100.000 personas, parece que se va a caer el mundo, que España no va a ser productivo, que se van a ir las empresas. Entonces, ¿cómo ves, particularmente en España, esto de la captura política, el efecto que está teniendo, que bueno, me hizo mucho pensar lo que mencionabas en América Latina, cómo lo ves en España? Muchas gracias, Agustín. Seré muy breve con un comentario y una pregunta. Di tu nombre, por favor. Preséntate. Alain, de Cuba. Levántate. Bueno, el comentario viene porque creo que hay bastante comprensión, sensibilidad y casi que me atrevería a decir hasta voluntad política en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, siento que no nos estamos cuestionando con la suficiente fuerza las causas que generan las desigualdades sociales. O sea, creo que tenemos que preguntarnos más qué es lo que está afectando los problemas del desarrollo, qué genera la pobreza, para poder trabajar también sobre eso, porque tendremos metas muy proactivas, muy claras, muy precisas, pero si no trabajamos en las causas, pues no avanzaremos lo suficiente. De manera tal que me pregunto, o me hago 4 preguntas de idea, fuerza. Elige la más potente que tengas. Bueno, pues nada, no hago las preguntas y paso a la pregunta que me interesa más. Exactamente. ¿En qué medida
podemos hablar de un nuevo contrato social cuando prevalece en América Latina relaciones neocoloniales que se expresan en lo político, lo económico y lo cultural? Carlota. Bueno, Carlota, graduada en Política Internacional, quería agradecerle por realmente sus aportaciones y al colega que realmente si hace una intervención así mal, te elegimos para presidente. Anoche tuve una charla muy interesante sobre discriminación positiva y las cuotas. Entonces quería que nos hablara un poquito de los pros y contras que van con la discriminación positiva, digamos, entre racial y de género, para ser un poquito más conciso, y que no se nos olvidemos también que si vamos a implementar una discriminación positiva, digamos, en una empresa, no hay que olvidarse que tienen que existir medidas que realmente protejan a esta persona de tanto discriminación como de acoso, asedio sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. Si me permitís, no sé si Ramón, ¿quieres hablar ahora o después? Hay 3 preguntas, yo creo que querías hacer una observación sobre todo y así vais preparando las respuestas. Bueno, mi comentario era simplemente a partir de las 2 conferencias sobre lo que es la estrategia política para combatir las desigualdades. Yo creo que es el gran tema del momento. En todo el mundo se está discutiendo de qué manera se combate la desigualdad, porque la desigualdad ha entrado de nuevo como uno de los grandes temas de la realidad política, más bien en el mundo occidental, no tanto donde la desigualdad ya era más notoria en los países en desarrollo, etcétera, pero especialmente en Europa, fruto de muchos fenómenos, la globalización, etcétera. Lo que se está poniendo de manifiesto es que los elementos de cohesión social se están destruyendo. Bueno, entonces, todo el mundo, después de Piketty, etcétera, se está discutiendo cómo combatimos las desigualdades. Y sobre todo a la vista de que las políticas fiscales, que fueron el gran instrumento durante toda la segunda mitad del siglo XX para combatir las desigualdades, bien en el ingreso, bien en el gasto, fundamentalmente en los 2 grandes capítulos, en el ingreso recaudando mucho más de quienes más ganan y en el gasto dando mucho más a quienes menos tienen, esa es la ley de la socialdemocracia de la segunda mitad del siglo XX, viendo que esas políticas fiscales empiezan a resultar ineficaces. Ya se han explicado algunos ejemplos, no voy a poner el ejemplo de Perú, pero mañana hablaremos de Europa, que probablemente en la mesa que hay sobre esta materia discutiremos cómo este problema se está produciendo en Europa cuando descubrimos que las políticas fiscales están perdiendo en el ingreso capacidad de redistribución. ¿Por qué? Porque prácticamente el 80% del ingreso fiscal, pongamos de España, es de 2 impuestos, uno es IVA y el otro es renta. La renta sí es progresiva, el IVA no. Y por tanto, ya tienes una parte muy importante de tu capacidad de redistribución en el ingreso que no te sirve. Y en la renta también cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque los patrimonios huyen. Porque hay una tecnología enorme para escapar de los altos tipos fiscales. No olvidemos que el que gana más de, pongamos, 100.000 euros al año, pues está pagando en torno a 40 y tantos %, de media en torno a un 30 y tantos % de tipo fiscal. Entonces, la tecnología, la ingeniería fiscal, que es un eufemismo para la elusión fiscal, está descubriendo mecanismos para que todo el mundo se escape de ahí. Crean sociedades, eluden, en fin. Entonces, ¿qué está descubriendo el sistema? Está descubriendo que en el ingreso no hay capacidad redistributiva. En el gasto sí lo tienes, pero tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente. Y entonces la desigualdad está creciendo porque además hay otros elementos que están incorporándose especialmente en la parte inicial de la generación de rentas, que es en los salarios, en los abanicos salariales de las compañías, de las empresas, etcétera. Y sobre todo porque la tecnología está dividiendo el mundo laboral entre los que dominan
lo que llamamos trabajadores del conocimiento y lo que llamamos trabajadores precarizados. Es decir, toda una parte de población laboral que tiene poca capacidad intelectual de aportación, que aporta su trabajo manual y que están cada vez en peores condiciones salariales. Entonces, la reflexión política nos lleva a los nuevos mecanismos que llamamos predistributivos. Es decir, a la necesidad de que el combate a la desigualdad no esté solo en las políticas fiscales de ingreso y de gasto, sino también que afecten a los instrumentos que establecen que el ingreso previo de las gentes sea más igual. Por ejemplo, salarios mínimos. De hecho, el gran instrumento de la política socialdemócrata ya en este momento en toda Europa es que el salario mínimo tiene que crecer mucho. ¿Por qué? Porque se están creando un precariado enorme de cantidad de gente que, como solo aporta su capacidad de trabajo, de camarero o de guarda de seguridad, esa gente necesita tener un mínimo garantizado. Y eso es una norma, una nueva forma de combatir la desigualdad. También combatiendo los abanicos salariales demasiado grandes. Es decir, que ha entrado el debate sobre la predistribución como elemento fundamental del combate a la desigualdad. Solo quería situarlo a la vista de que los mecanismos de redistribución fiscales, sobre todo en el ingreso, están resultando inútiles. Porque, insisto, tecnología, globalización, etcétera, están llevando a que los ingresos no sean elemento de redistribución. Esa es digamos, simplemente una aportación que mañana en la mesa siguiente podremos seguir añadiendo. Gracias. Muchas gracias. Apagamos ese micro. Muchísimas gracias, Ramón, por esta puntualización, por este avance también de lo que vamos a tratar mañana y, bueno, por sacar también a debate ese tema, ¿no?, de la predistribución de la riqueza. Pasamos a contestar las preguntas. Se nos acaba el tiempo, entonces intentamos ser breves, pero vamos a intentarlas contestar. No, sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Ramón, ¿no? O sea, yo creo que ahora esta es la nueva agenda de lucha contra las desigualdades. Es más fácil de aplicar en sociedades donde el trabajo formal, cuando hablamos sobre todo de salarios dignos, ¿no?, o de salarios mínimos, cuando estamos hablando de América Latina, donde hay países que un 60% de los trabajadores son informales, ahí cuesta un poquito más aplicar esas medidas predistributivas. Y igual, aunque sé que hay mucho debate sobre eso, todo el debate sobre la renta mínima, la renta básica, perdón, también tiene un espacio. Entonces, aunque yo sé que hay mucho debate sobre eso, porque desvincular los ingresos del trabajo hay mucho debate entre los economistas, pero solo quería puntualizar por ahí. Sobre la captura, creo que en la parte fiscal, también en el caso de España, probablemente mañana van a ahondar más en eso, pero también se está produciendo, obviamente. Esa captura también del discurso respecto al impuesto de sucesiones y el impuesto de la muerte ha estado muy, muy presente en el debate español, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los mecanismos de elusión fiscal de las empresas españolas con sedes, con mecanismos de establecimiento y deslocalización de lo más sofisticados, pues también están ahí, ¿no? Drivers de desigualdad, el compañero cubano. Pues sí, claro, uno de los principales drivers de desigualdad. Yo decía, ¿por qué las desigualdades son tan difíciles de combatir? Porque están institucionalizadas. ¿Cuál es el inicio del esquema de institucionalización? Pues sí, la economía extractivista de la colonia, claro que sí. O sea, no solo desde un punto de vista de modelo productivo, sino de cómo la organización social e institucional de la colonia y después de los nuevos estados que se independizan, que continúan manteniendo esa estructura, ¿no? Obviamente, si nos vamos ahí. Ha habido ejercicios de ampliación de derechos, de reconocimiento de ciudadanía, pero sí estoy de acuerdo que no debemos perder el enfoque global y de la teoría de la dependencia, incluso ahora. No podemos, y es mi intervención de ayer, cuando les pedimos a los países de América Latina que cambien su matriz productiva, que dejen de ser exportadores de commodities, y cuando nuestros principales inversores están invirtiendo en esos sectores, porque es donde hay más retorno y porque son
además, están generando incentivos a que se generen marcos de competencia para privilegios fiscales, rebajar estándares laborales y medioambientales, ahí tenemos una responsabilidad, claro que la tenemos, claro que la tenemos. Como Unión Europea y como comunidad global, claro que la tenemos. Tenemos que ser mucho más asertivos en el establecimiento de esos estándares en el marco de los ODS, ¿no? Porque si no estamos ahondando más en esa interdependencia nociva. Y un último comentario sobre las cuotas y los mecanismos de discriminación positiva. Yo soy defensora de los mecanismos de discriminación positiva. En América Latina, además, es una de las regiones donde estos mecanismos han tenido mayor impacto en el nivel de representación de las mujeres en parlamentos, en entes locales y también en gobiernos. Creo que es el primer estadio. No es suficiente, no siempre esos liderazgos son liderazgos transformadores, pero lo primero es estar. Pero lo que sí vemos, y por ejemplo en países como en Bolivia, donde tuvo mucho impacto en el incremento de la representación de mujeres en las distintas instancias representativas, lo que sí vemos es que una vez están, son sometidas a un nivel de acoso político dentro de los partidos por parte de sus colegas brutal, visibles e invisibles. Y en eso estamos. O sea, lo que tenemos que hacer una vez están ahí es protegerlas, porque el acoso político, el acoso de género es muy, muy, muy importante. O sea, muy buen punto. Ana. Respecto de discriminación positiva, también resaltar el impacto que ha tenido en Brasil la discriminación positiva para la población negra, por ejemplo, en el caso de las cuotas universitarias. Entonces, es también otra dimensión muy importante contra formas de discriminación. Bueno, pues con esta última intervención y con esta, digamos, opinión de las ponentes hacia las preguntas de los alumnos, podemos dar por cerrada esta sesión, que sin duda ha sido muy rica en contenidos, muchos mensajes de fondo, mucho que da para pensar, que seguramente seguirán saliendo temas esta tarde y mañana. Yo, simplemente como puntualización final, me ha gustado lo que has mencionado, Marco, nuestro comentarista, sobre todo porque viene de ese diálogo que habéis tenido vosotros a la hora del café, ¿no? Bueno, y además ha sido una intervención bastante aplaudida. Hablabas sobre todo de las buenas intenciones, pautas, pero poca acción. Creo que ha sido un mensaje que se ha mencionado bastante aquí a lo largo de la mañana, y que, bueno, pues son de qué sirve la teoría, de qué sirve el papel si no se toman medidas, y para qué sirve, que venía a ser tu mensaje. Yo quiero confiar también, sí que es verdad que la última frase que mencionabas, como que hay alguien aquí que no sé si lo hacías de manera genérica o de manera concreta, pero sí que creo que confiar que las personas que están aquí, pues desde sus cargos, desde sus posiciones, desde sus puestos, hacen todo lo posible para producir ese cambio, y si no, no estarían aquí, no estarían aquí. Y este debate precisamente sí que nos pone de manifiesto lo complejo que es ir de la teoría a la práctica. Pero, por supuesto, entre todos yo creo que podemos hacerlo. Quedémonos con ese mensaje. Muchas gracias por vuestra participación. A las dos ponentes, a Marco, un fuerte aplauso a los tres. Y si os parece bien, tenemos...